Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a mi canal. Me da mucho gusto saludarlos. Una bienvenida también para todos aquellos que nos visitan por primera vez aquí al canal. Espero que les gusten todas estas ideas que aquí les presentamos y pues que les puedan servir a todos ustedes. Y sobre todo que se animen a realizar sus proyectos. Miren, el día de hoy les traigo 5 propuestas, 5 ideas navideñas para estar reutilizando nuestras bases, bueno, más bien como platos, charolas, y estarlas decorando. Casi siempre tenemos este tipo de platos en la cocina, entonces mi propuesta es esa. Vamos a transformarlos un poquito, a reutilizarlos, y van a ver que quedan muy bonitos y sobre todo con pocos materiales que creo yo que pueden uno tener en casa. Y si no, pues bueno, se pueden sacar una idea de estos y acoplarlo con lo que tengan ahí en sus hogares. Miren, por ejemplo, este plato, es de plástico, ya lo he utilizado, como ven, ahí está un poquito opaco, donde lo he estado reutilizando, pero todavía sirve. Lo conseguí, por lo general, este tipo de charolitas o platos se utilizan en las fiestas, entonces lo conseguí en una tienda donde venden dulces, botanas, y ahí venden este tipo de platos, ahí lo pueden encontrar. Lo vamos a utilizar con este bonito candelabro también de vidrio. Este candelabro lo conseguí en la tienda de Walmart, me parece. Pero lo vamos a dejar al último para colocarlo, para poder trabajar ahorita bien. Vamos a utilizarlo así. Voy a utilizar estas ramitas de berries para darle ese toque rojo. Simplemente las voy a redondear un poco para que se amolde aquí al plato. Así, de esta manera. También lo que voy a hacer es colocarle 2 pedacitos de oasis o de foam, porque le vamos a estar colocando unas velas aquí, de esas velas LED, y pues para que le dé un poco de altura. Le colocamos unas gotitas de silicón. Si quieren que quede un poquito fijo y no se mueva tanto, y si no, pues nada más ponerle el trocito del foam. Así, de esta manera. También tengo estos pics. Estos simplemente los voy a colocar así en un extremo. Los puedo sostener con el mismo foam o simplemente colocarlos así. También esto es opcional. Tengo estas piedritas de acrílico. Se utiliza mucho en este tipo de diseños.
podemos colocarlos así alrededor. Para que le dé, pues digamos, un toque de glamour. Estas son las velas LED que aquí pondríamos en medio del centro de mesa. Es de pilas. Estas traen su control. Estas velas las conseguí en la tienda de Sam's. Por último, bueno, también le vamos a agregar estas ramitas de pino nevadas y algunas piñas. Estas también aquí solamente en la parte de enfrente de las velas y en la parte de atrás. Para darle un toque nevado. Estas podemos colocarla, por ejemplo, aquí. Pueden ir pegadas también con silicón. Así quedaría. Y ahora solo resta ponerlo aquí. Como lo he mencionado anteriormente, si queremos volver a reutilizar nuestra charola, pues bueno, yo en este momento nada más le pondría silicón, bastante silicón, para que quede firme. Pero si ustedes quieren dejarlo ya fijo, que no se mueva, que ya no se despegue, pues entonces les recomiendo que utilicen el pegamento E6000. Con ese, bueno, ya quedaría fijo y ya no se movería. En esta ocasión yo solamente le voy a poner el silicón para poderlo volver a reutilizar. Procuramos que quede bien centrado. Listo, así es como quedaría nuestro bonito centro de mesa reutilizando esta charola de plástico.
Si ven que se nota un poquito el foam, lo que pueden hacer es ponerle en la parte de abajo un poquito más de varitas de pino, o pueden utilizar el heno verde, o hay también heno en tono gris más o menos. Entonces pueden cubrir un poquito lo que es el foam. Aquí pues bueno, se pierde un poquito con las piedras decorativas y aparte le da un toque verde también ahí, como si fuera parte del follaje. Vamos a nuestra siguiente idea. Para esta otra idea voy a estar reutilizando este plato decorativo. Este lo conseguí en la tienda de H-E-B. Y vamos a hacer también el mismo procedimiento. Para darle altura voy a utilizar esta bonita copa que lo saqué también en otro de los videos. La mostré. Esta es una copa para postre. Esta también la conseguí en la tienda de H-E-B. Vamos a hacer el mismo procedimiento, lo vamos a colocar así para darle altura y que luzca más nuestra decoración. Igual vamos a utilizar silicón para que sea momentáneo, ¿sí? O vamos a utilizar el pegamento de 6000 para que quede ya totalmente fijo. Como lo menciono, yo voy a estar reutilizando, entonces solamente le voy a colocar el silicón. Tengo estas velas LED, estas son de pilas también. Aquí se colocan las pilas. Ya viene con su candelabro. Estas velas ya tengo varios años con ellas. Estas las conseguí aquí en mi localidad en la tienda de Waldos. No he visto la verdad que las vuelvan a poner otra vez ahí, pero no sé, la verdad desconozco dónde más se pueden conseguir. Yo estas las conservé. Si no tienen este tipo de velas, bueno, pues entonces pueden poner algunas que sean reales con su candelabro. Igual cuidando, bueno, ¿verdad? Cuando ponemos velas reales, cuidando que no haya riesgos y estar al pendiente nada más. Pero bueno, estas son las que voy a estar utilizando, que son de baterías. Les voy a colocar de esta manera. Así. Solamente. Y voy a reutilizar estos picks de pino, de varita de pino. También solamente lo voy a colocar así. Tengo estas hojas. Les voy a poner aquí en la parte de abajo, que sobresalga un poquito del plato. Para darle ese toque verde. Un poquito más de verde. Y voy a reutilizar estas esferas en rojo. Quedaría de esta manera.
Y en la parte del medio, para tapar un poco lo que son los alambritos, voy a colocar esta piña grande. Y podemos agregarles algunas otras piñitas en pequeño. Y así de sencillo quedaría nuestro centro de mesa. Pero si se fijan, queda muy bonito, queda con los colores de alguna manera tradicionales, rojo, verde, dorado. El plato le ayuda mucho porque realza. Y ahora solamente lo vamos a colocar en la parte de aquí de la copa. Lo centramos y quedaría de esta manera. No sé si alcancen a apreciar, miren, ya están encendidas las velitas. Y este sería nuestro otro bonito centro de mesa, reutilizando nuestras charolas o platos. Para esta otra idea navideña voy a reutilizar este platito o charola en rojo. Este lo conseguí en la tienda de H-E-B, me parece hace como dos años más o menos. Pero he visto últimamente ahí en la tienda de H-E-B que están trayendo mucho plato de este color, de diferente, ya sea redondo, rectangular, cuadrado. En esta forma exactamente de este tamaño no lo he visto, pero sí lo he visto en cuadrado grande, redondo. A ver, espero que lo puedan conseguir. Este platito dorado lo conseguí también en la tienda de Parisina hace como 3 años más o menos. Ahí manejan mucho este tipo de platos. Este lo vamos a colocar en la parte del medio. Voy a utilizar esta vela en rojo. Recuerden siempre, cuando utilicemos velas de este tipo, tener las precauciones necesarias. Y voy a utilizar este. Este también lo conseguí en la tienda de Parisina. Voy a reutilizar estos venaditos que los conseguí hace 2 años también, me parece. No recuerdo bien si fue en la tienda de Simaco o en la tienda de Liverpool, aquí en mi localidad.
Uno lo vamos a colocar volteando hacia este lado y el otro hacia atrás, para que sea de dos vistas. Y para terminar, voy a utilizar estas piñitas en dorado. Tiene diamantina. Simplemente las coloco aquí en un extremo. Y le voy a dar el toque verde con estas ramitas pequeñas de eucalipto. Y así quedaría nuestra idea. Fácil, rápida y muy bonita. Para esta otra idea vamos a estar reutilizando este plato o charola en dorado. También lo conseguí en la tienda de H-E-B. Voy a utilizar esta ramita de pino. Y voy a reutilizar estos dos ramitos de hortensia, muy bonitos, si se fijan, muy bonito color en rojo. Solamente le doblé el alambre. Y este lo vamos a colocar así, de esta manera. Las podemos poner también de lado. Le voy a colocar su ramita de pino para darle el toque verde. Voy a utilizar estos pequeños candelabros, son de plástico. Los conseguí en la tienda de Parisina. Y voy a reutilizar nuevamente estas velas que, como les comentaba, las conseguí en la tienda de Sam's. Son velas LED. Estos los estaré poniendo así. Aquí en medio, para tapar un poco el alambre, voy a colocar esta piña grande, o mediana, más bien mediana. Y en la parte de atrás voy a colocar estas piñas. Y así de rápido, amigos, quedaría este bonito adorno navideño. Recuerden que estas velas LED tienen su control. Así de bonito y rápido queda
bonito adorno navideño. Vamos a la siguiente idea. Para esta decoración voy a reutilizar esta charolita. Esta la conseguí en la tienda de Aurrera. Y lo que voy a hacer también para darle altura, voy a utilizar este recipiente de vidrio. Este lo voy a pintar en color plata también para que vaya acorde con la charola. Miren, ya la pinté y quedaría de esta manera. Voy a utilizar este pequeño candelabro que es de plástico también, y como lo mencionaba anteriormente, lo conseguí en la tienda de Parisina. Este lo voy a colocar en la parte de aquí del medio. Podemos colocarlo nada más así, o si gustan ponerle algo de silicón. Si lo quieren fijar, pues el pegamento es 6000. Voy a colocar este popurrí, lo conozco como popurrí, son hojas secas, son algunas nueces, unos pedacitos de trocitos de madera, y simplemente está así, viene pintado en rojo. También voy a colocar estas bolas decorativas que son de un material que se llama ratán. Son muy ligeras. Estas venían en color así plateadas. Yo lo que hice es algunas pintarlas en dorado. Sí, algunas las pinté así en dorado con spray. Estas bolas decorativas de ratán las conseguí hace como 2 años en la tienda de Home Depot. También le voy a colocar algunas piñas. Y ahora vamos a hacer el mismo procedimiento como les mencionaba en los otros trabajos. Si lo queremos fijar, lo vamos a poner con el pegamento de 6000. Si queremos que sea momentáneo, le vamos a poner silicón. Vamos a procurar que quede bien centrado.
así quedaría, le daría altura. Ahora tengo este portavelas, también lo podemos fijar aquí. Y voy a utilizar esta vela aromática. Igual siempre les sugiero que con este tipo de velas siempre tengamos las precauciones necesarias. Así quedaría, amigos, nuestro otro centro de mesa. Fácil, rápido, elegante y económico. En caso de que no tengan este tipo de bolas decorativas de ratán, igual y pueden ponerle algunas esferas o simplemente piñas.